Cita sobre subjetividad en Caosmosis. La subjetividad, producida por instancias individuales, colectivas e institucionales. Considerar la subjetividad desde el ángulo de su producción no implica ningún retorno a los tradicionales sistemas de determinación binaria, infraestructura material, superestructura ideológica. Los diferentes registros semióticos que concurren a engendrar subjetividad no mantienen relaciones jerárquicas obligadas, establecidas de una vez para siempre. Puede ocurrir, por ejemplo, que la semiotización económica se haga dependiente de factores psicológicos colectivos, según permite constatarlo la sensibilidad de los índices bursátiles a las fluctuaciones de la opinión. De hecho, la subjetividad es plural y polifónica, para retomar una expresión de Michael Bakhtin. De una manera general, puede decirse que la historia contemporánea está siendo dominada cada vez más por un incremento de reivindicaciones de singularidad subjetiva, contiendas lingüísticas, reivindicaciones autonomistas, cuestiones nacionales, que, con total ambigüedad, expresan una aspiración a la liberación nacional, pero que por otro lado se manifiestan en lo que yo llamaría reterritorializaciones conservadoras de la subjetividad. En estas condiciones, parece oportuno forjar una concepción más transversalista de la subjetividad, que permita responder a la vez de sus colisiones territorializadas idiosincrásicas, territorios existenciales, y de sus aperturas a sistemas de valor, universos incorporales, con implicaciones sociales y culturales. En la página 14. Lo mejor es la creación, la invención de nuevos universos de referencia. Lo peor, la más mediatización embrutecedora a la que millones de individuos están hoy condenados. Las evoluciones tecnológicas, aunadas a experimentaciones sociales en estos nuevos ámbitos, tal vez puedan librarnos de la etapa opresiva actual y hacernos entrar en una era postmediática, caracterizada por una reapropiación y una resingularización en la utilización de los medios de comunicación. Acceso a los bancos de datos, a las bibliotecas, interactividad entre protagonistas, etc. En la página 16. El mismo movimiento de comprensión polifónica y heterogenética de la subjetividad nos lleva a tomar en consideración ciertas investigaciones de aspectos etológicos y ecológicos contemporáneos. En la página 16. Lo importante no es la mera confrontación con una nueva materia de expresión, sino la constitución de complejos de subjetivación, individuo, grupo, máquina, intercambios múltiples. En efecto, estos complejos ofrecen a la persona posibilidades diversificadas de rehacerse una corporeidad existencial, salir de sus atolladeros repetitivos y, en cierto modo, resingularizarse. Se operan así injertos de transferencias que no proceden sobre la base de dimensiones, ya ahí de la subjetividad, cristalizadas en complejos estructurales, sino de una creación y que, por ese carácter, dependen de una suerte de paradigma estético. Página 18. Aquí también la inventividad de las curas nos aleja de los paradigmas cientificistas y nos acerca a un paradigma ético-estético. El terapeuta se compromete, asume riesgos, pone en juego sus propios fantasmas y crea un clima paradójico de autenticidad existencial, combinado con una libertad de juego y de simulacro. La terapia familiar produce subjetividad de la manera más artificial que existe. Se lo comprueba en las sesiones de formación, cuando los terapeutas se reúnen para improvisar escenas psicodramáticas. La escena implica en este caso un escalonamiento de la enunciación, visión de sí mismo como encarnación concreta,
sujeto de la enunciación que duplica al sujeto del enunciado y a la distribución de roles, gestión colectiva del juego, interlocución con los comentadores de la escena y por último, mirada video que restituye en feedback el conjunto de estos niveles superpuestos. Guattari en la página 19 de Caosmosis. El cara a cara lúcido con los pacientes. La acogida de las singularidades desarrolladas por esta especie de terapia se diferencia de la actitud del psicoanalista, que aparta la mirada e incluso de la performance psicodramática clásica. Página 19 y 20. Sabemos que en ciertos contextos sociales y semiológicos, la subjetividad se hace individual. Una persona tenida por responsable de sí misma se sitúa en el seno de relaciones de alteridad regidas por usos familiares, costumbres locales, leyes jurídicas, etc. En otras condiciones la subjetividad se hace colectiva, lo cual no significa que se torne exclusivamente social. El término colectivo ha de entenderse aquí en el sentido de una multiplicidad que se despliega a la vez más allá del individuo, del lado del socius, y más acá de la persona, del lado de intensidades preverbales tributarias de una lógica de los afectos, más que de una lógica de conjuntos bien circunscritos. Malamente se cuestionó a Deleuze y Foucault, quienes enfatizaban una parte no humana de la subjetividad, haciéndolos sospechosos de adoptar posiciones antihumanistas. El problema no es ese, se trata más bien de aprehender la existencia de máquinas de subjetivación que no laboran únicamente en el seno de facultades del alma, de relaciones interpersonales o de complejos intrafamiliares. La subjetividad no se fabrica solo a través de los estadios psicogenéticos del psicoanálisis o de los matemas del inconsciente, sino también en las grandes máquinas sociales, más mediáticas o lingüísticas, que no pueden calificarse de humanas. El propio inconsciente freudiano evolucionó en el curso de su historia, perdió parte de la riqueza bullente y del inquietante ateísmo de sus orígenes, y pasó a centrarse en el análisis del yo, la adaptación a la sociedad o la conformidad con un orden significante en su versión estructuralista. Una cura psicoanalítica nos confronta con una multiplicidad de cartografías, la del analista, la del analizante, pero también la de la familia, el entorno, etc. Solo la interacción de estas cartografías darán su régimen a las diferentes conformaciones de subjetivación. De ninguna de ellas, sea fantasmática, delirante o teórica, se podrá decir que expresa un conocimiento objetivo de la psique. Todas tienen importancia por cuanto apuntalan un cierto contexto, un cierto marco, una armadura existencial de la situación subjetiva. Opté por un inconsciente que superpone múltiples estratos de subjetivaciones, estratos heterogéneos, de extensión y consistencia variables. Inconsciente, pues, más esquizo, liberado de las sujeciones familiaristas, más vuelto hacia la praxis actuales que hacia fijaciones y regresiones sobre el pasado, inconsciente de flujos y máquinas abstractas, más que inconsciente de estructura y lenguaje. Sin embargo, no atribuyo a mis cartografías esquizoanalíticas el carácter de teorías científicas. Estamos en presencia de una opción ética crucial, o bien objetivamos, reificamos, cientificamos la subjetividad, o bien, por el contrario, intentamos captarla en su dimensión de creatividad procesual. Kant había establecido que el juicio estético arrastra a la subjetividad y a su relación con el otro a cierta actitud de desinterés. Nos propondremos descentrar, pues, la cuestión del sujeto respecto a la cuestión de la subjetividad. El sujeto fue concebido tradicionalmente como esencia última de la individuación, como pura aprehensión pre-reflexiva, vacía del mundo, como foco de la sensibilidad,
de la expresividad, unificador de los estados de conciencia. Para cuestionar las oposiciones de tipo dualista ser-ente, sujeto-objeto y los sistemas de valorización bipolar maquineísta, he propuesto el concepto de intensidad ontológica. Este concepto implica un compromiso ético-estético de la conformación enunciativa, tanto en registros actuales como virtuales. Pero otro elemento de la metamodelización aquí propuesta reside en el carácter colectivo de las multiplicidades maquínicas. No hay ninguna totalización personológica de los diferentes componentes de expresión, totalización cerrada sobre sí misma de los universos de referencia, ni en las ciencias ni en las artes, y tampoco en la sociedad. Hay aglomeración de factores heterogéneos de subjetivación. Los segmentos maquínicos remiten a una mecanósfera destotalizada, desterritorializada, a un juego infinito de interfaz. Guattari en Caosmosis, en la edición Manantial de 1996.